Ok, para esta parte de mezclado, es importante que ustedes dominen todo el tema de la nomenclatura. Bien, cada parte del mezclador tiene su propia nomenclatura. No es para que ustedes lo coloquen, qué significa cada variable y todo. Y además es importante que al momento de que ustedes hagan su diagrama, coloquen cuál es el agitador que corresponde. Si les dice netamente que es un agitador de tipo ancla, entonces van a tener que diseñar o dibujar un agitador de tipo ancla, o si no, los de tipo hélice o los de tipo turbina. Bien, en este caso, si incluso el ingeniero les habrá mostrado de que dentro del agitador existe, o está compuesto de varias partes, tales como el deflector, el motor del agitador, el vástago, el mismo agitador o la aleta de agitación, lo mismo, ¿sí? Y todo eso contenido en un tanque de agitación. ¿Ok? Ahora, cada variable, como les dije, tiene, cada zona del agitador tiene su propia nomenclatura. Bien, como ya conocemos, la altura es representada por h. El diámetro total es de T. También tenemos un diámetro de agitación, ¿ok? Que es de A. Tenemos un ancho de agitación, un ancho de agitador, que es W. Tenemos un largo de aleta, que es L. Tenemos una altura de agitación, que es C. Y un ancho de deflector, que es J. Bien. Eso es a que ustedes lo tomen en cuenta. Ya como les digo, cada parte tiene su propia nomenclatura. Y así como tiene su nomenclatura, tiene diferentes eh, agitadores. En este caso tenemos el primer agitador, que es de aspas, el segundo de tipo ancla, el tercero el de turbina de 6 aspas planas y el otro es de turbina de 6 aspas inclinadas. Bien, ahora, dicho eso, ya ustedes ya podrían diseñar cualquier tipo de agitador. ¿Ok? O ya pueden ir, al menos representarlo cada uno de los agitadores. Ahora, vamos a hacer algo sencillo. En este caso, tenemos que un agitador de tipo ancla va a usarse para agitar un fluido que tiene una viscosidad de 100 pascales por segundo y una densidad de 980 kilogramos por metro cúbico. El tamaño del recipiente es de 0,90 metros y de diámetro y una altura del 0,90 metros. La velocidad del agitador es de 50 revoluciones por minuto. Calcule la potencia necesaria en HP. Bien, entonces, para este caso tenemos un agitador, bien, de tipo ancla. Por lo general los de tipo ancla no llevan deflectores, donde tenemos que la altura y el diámetro son iguales, cuya velocidad del mismo agitador es de 50 revoluciones por minuto. Bien, como dato de fluido sabemos que es un fluido de 100 pascales por segundo y una densidad de 980 kilogramos por metro cúbico. Bien, me pide calcular la potencia del agitador en HP. Para calcular la potencia del agitador de manera universal, porque la fórmula se aplica en diferentes agitadores, sabemos que la potencia del agitador es igual al número de potencia adimensional por el diámetro del agitador elevado a la quinta por la velocidad del agitador elevado al cubo por la densidad del fluido. Bien, entonces, como tenemos aparentemente la velocidad en 50 revoluciones por minuto, para el número de potencia sí o sí tenemos que convertirlo en revoluciones por segundo. Entonces, tenemos que agarrar esos 50 y dividirlo entre los 60 segundos que tiene el minuto. Y vamos a tener de 0,83 revoluciones por segundo. Ok, ahora lo único que nos faltaría es calcular el tema del diámetro del agitador. Bien, por lo general, e incluso el ingeniero les dice
que para los agitadores de tipo ancla, la relación entre el diámetro del agitador y el diámetro total del tanque es aproximadamente igual al 0.9. Entonces, si yo despejo aquí la relación del diámetro del agitador, voy a tener que 0.9 veces el diámetro del tanque. Entonces, eso lo puedo reemplazar directamente en la fórmula. Ahora, como tengo ya el diámetro del tanque, que es el 0.9, lo que me hace falta es calcular el número de potencia. Ahora, para el número de potencia, solamente para el agitador de tipo ancla, cuando el Reynolds es menor a 100, podemos decir que el agitador, perdón, el número de potencia es igual al 215 dividido entre el Reynolds elevado al 0.955. Entonces, primeramente, si yo tengo que calcular el Reynolds, yo sé que el Reynolds es igual al diámetro del agitador elevado al cuadrado sobre la velocidad por la densidad dividido entre la viscosidad. Ahora, como ya sé que el diámetro del agitador es 0.9, el diámetro del tanque, se lo vengo y lo reemplazo dentro de la fórmula. Al igual que la velocidad en revoluciones por segundo y ya tengo datos de densidad y viscosidad. Entonces, con esto voy a tener que el Reynolds es de 5.35. Ahora, como ya tengo calculado el Reynolds y ya sé que es menor a 100, entonces puedo calcular la fórmula del número de potencia para el agitador de tipo ancla. Entonces, calculo el número de potencia y voy a tener que ese número es de 43.27 adimensional. Ahora, con eso fácilmente vengo y lo reemplazo dentro de la fórmula y voy a tener que la potencia es igual a 8.557 watts. Pero como no nos piden watts, sí o sí tenemos que convertirlo en HP. En este caso, la potencia del agitador es de 11.47 HP. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Puedes ponerlo cómo sacaste el Reynolds? Ya, a ver. Ahí. Sí, ahí donde reemplazaste, por ejemplo, 0.9 pero colocaste dos veces. ¿Cómo? ¿Me puedes explicar cómo reemplazaste, por ejemplo, este 0.9 por 0.9 al cuadrado? A ver. ¿Querés de cómo reemplacé esto acá nomás? Ajá, eso. Ya. Es que este dato, llamado, bueno, el ingeniero le llama factor de forma para los agitadores de tipo ancla, me dice que el diámetro del agitador, o la relación entre el diámetro del agitador y el diámetro del tanque, es igual al 0.9, o aproximadamente igual al 0.9. Entonces despejo de esa relación. El diámetro del tanque va a tener 0.9 por el diámetro total de la agitación. Por el diámetro total del tanque. Eso vengo y lo reemplazo de la fórmula y voy a tener 0.9 por el diámetro del tanque, todo eso elevado al cuadrado. Ahora, lo único que me queda es reemplazar lo que es el diámetro del tanque, que es el 0.9. Voy a tener 0.9 por 0.9 metros, todo eso elevado al cuadrado. ¿Capiche? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Yo creo que sigo chipada igual con eso del diámetro del tanque. Si fuera el caso que el diámetro del tanque no sea 0,9, por ejemplo, poniendo otro valor, Ujú. eh, por ejemplo, acá la fórmula que decís la relación que hay del diámetro de la ancla con el diámetro del tanque 0,9. Ese se mantiene el primerito, la primera, y Claro. luego allá. Es como una fórmula, es parte de la Es fórmula ese claro, 0,9. claro, claro. 0.9. Lo Ah, único ya, que ya. es variable es el diámetro del tanque. Obviamente, que si el diámetro del tanque, digamos, fuese 1 metro, ustedes en vez del 0.9 colocarían 1 metro. Pero el 0.9 se mantiene constante. Listo, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta más? Ahí no se ocupa el dato de altura, ¿no? Por ahora, no. Bien. Ya después lo vamos a ocupar.
La relación para de diámetro para otro tipo de agitadores cambia, ¿no? Sí, sí, sí. Eso ya lo vamos a ver después, el tema de los factores de forma. Bien. Ahí sí cambia, dependiendo de la agitación. Incluso el ingeniero les da los factores de forma para el agitador de tipo turbina, si mal no recuerdo. Bien. Y eso lo vamos a aplicar más adelante, de qué nos va a servir tener los factores de forma y cómo es que nos va a ayudar al momento de dimensionar los agitadores. Bien. ¿Alguna otra pregunta más? Bien. Vámonos al siguiente ejercicio. Dice que se desea agitar un líquido que tiene una viscosidad de 1.5 por 10 a la menos 2 pascales por segundo y una densidad de 969 kilogramos por metro cúbico en un tanque del 0.91 metros de diámetro. El agitador será de turbina abierta de 6 aspas planas con un diámetro del 0.305 metros y 61 centímetros de ancho, que opera a 180 revoluciones por minuto. El tanque tiene 4 deflectores verticales y todos ellos con un ancho del 0.076 metros. Calcúlese los kilowatts necesarios. Bien, entonces, para este caso ya tenemos un agitador de tipo turbina, bien, de tipo, claro, turbina abierta. Bien, cuyo ancho de deflector tenemos el 0.076, ancho o alto de turbina, que es el 0.061, y diámetro de agitador de 0.305 metros y diámetro total del tanque del 0.91 metros. Bien, trabajando con una revolución de 180, una viscosidad y una densidad para un fluido, nos pide calcular la potencia en kilowatts. Bien, aplicando la misma fórmula, sabemos que la potencia del agitador es igual al número de potencia por el diámetro del agitador elevado a la quinta por la velocidad elevado al cubo por la densidad. Entonces, reemplazo los datos que manejamos, pero sabemos que la velocidad está en revoluciones por minuto, así que sí o sí lo vamos a tener que convertir en revoluciones por segundo. A eso ya tenemos anexado lo que es el diámetro del tanque, que es de 0.305 metros. Bien. Entonces, aquí lo que nos faltaría encontrar sí o sí es el número de potencia. Ahora, para el cálculo del número de potencia, ustedes se tienen que ir a la figura 3.4-4 de proceso de transferencia de materia y operaciones unitarias de Jacob-Coplis. Bien, solamente para encontrar justamente el número de potencia para este tipo de agitador, que es de aspas de turbina de 6 aspas planas. Bien, al ser 6 aspas planas, solamente podemos contar tanto con la curva 1 como con la curva 2, porque el resto ya son aspas inclinadas. Bien, ahora, solamente para ver con cuál debo trabajar, tienen que cumplirse lo que me manda acá. Me dice que la relación entre el diámetro del agitador y W, que es el largo o la altura del agitador es de 5, y el diámetro total del tanque con el espesor del deflector es de 12. Bien, entonces si agarro el diámetro del agitador y la altura del agitador, voy a tener que esa relación es igual a 5. En cambio, el diámetro total del tanque y el ancho el ancho del deflector, voy a tener que es igual a 11.97. Entonces, con todo esto, más se asemeja a trabajar con la curva 1. Entonces, trabajando con la curva 1, primero tengo que calcular lo que es el número de Reynolds.
Para eso tengo que agarrar, como bien vemos, el diámetro del tanque, el diámetro del agitador, las revoluciones por segundo y la densidad y la viscosidad. Entonces con eso vamos a tener un Reynolds de 10.828.24. Ahora, si eso lo llevamos a anotación, vamos a tener de 1.8 o 1.08 por 10 a la menos 4. Bien. Ahora, eso lo vamos y luego tenemos que ubicar más o menos acá. Bien, que sería 1.8 por... no era tanta la diferencia, pero tendría que ser 1.08, que sería un poco más acá. Bien, así que el número de potencia va a variar un poquito. No va a variar mucho. Ya, pero el propósito es que una vez que ustedes ubiquen el 1.08 por 10 a la menos 4, trabajando con la curva 1, tenemos que trazar una línea de a 180 grados hasta que cruce con la curva 1 y luego me voy, pero a 90 grados, hasta que choque con la curva 1 y luego me voy a 180 hasta llegar con el número de potencia. En este caso, bueno, para este caso vamos a tener que el número de potencia es igual a 4. Bien, aquí puede inferir un poco porque la curva real está un poco más arriba, así que puede llegar a 5 o 4.8 más o menos. Bien, entonces, una vez que ya tenemos calculado el número de potencia para este tipo de agitador, vamos a tener que reemplazar ese valor en la potencia, en la fórmula de potencia, y vamos a tener que la potencia del agitador es de 276 watts. Pero como nos piden kilowatts, vamos a tener que el número de potencia es del 0.27 kilowatts. ¿Ok? ¿Alguna duda? Más atrás puedes pasar la diapositiva. Ok. Ahí. Más donde dijiste nos conviene el primero, dijiste. Allá. Acá. Sí, Ujú. esa parte no entendí. Por eso. Se da cuenta aquí dice turbina de 6 aspas planas, turbina abierta de 6 aspas planas. Bien. Ahora tenés que tomar una decisión con cuál trabajar, con la curva 1 o con la curva 2. Yo les dije no tomamos en cuenta a las otras porque una es turbina inclinada y el otro son propulsores que no trabajamos. Ahora, el que va a tomar la decisión es el que más se acerca a las relaciones que me manda acá. La relación entre el diámetro del agitador sobre la altura del agitador, ¿bien? Y la relación entre el diámetro del tanque sobre el ancho del deflector. Bien. En este caso, lo que son iguales es justamente la segunda relación. El diámetro del tanque sobre el ancho del deflector van a ser 12 para cualquier curva. Por ende, el que va a decidir es la relación entre el diámetro del agitador y la altura del agitador. En este caso, justamente esa relación es igual a 5, en cambio la otra es igual a 8. Por eso les dije que me conviene trabajar con la curva 1. ¿Ok? ¿Entendieron? Sí, Bien. ¿Alguna otra pregunta más? Sí o sí se halla el número de potencia con el gráfico. Sí. Por eso les dije. Por ejemplo, lo que hicimos al primer ejercicio, hallar el número de potencia de manera analítica, o sea, con una fórmula, solamente se ocupa para el agitador de tipo ancla. En cambio, los otros sí o sí es por medio por medio de gráfica. Bien. Esa era una gráfica. Más adelante le voy a mostrar otra gráfica en es donde la que explica el ingeniero. Bien.
Ahora, para este ejercicio, tenemos que un agitador de turbina que tiene seis aspas planas y un disco, tiene un diámetro de 0.203 metros y se usa en un tanque cuyo diámetro es del 0.61 metros y cuya altura también es del 0.61. El ancho, en este caso W, es del 0.0405 metros. Se usan 4 deflectores que tienen un ancho del 0.051 metros. La turbina opera a 275 revoluciones por minuto y en un líquido cuya densidad es de 909 kilogramos por metro cúbico y una viscosidad del 0.020 pascales por segundo. Inciso A, calcule la potencia en kilowatts de la turbina y los kilowatts por metro cúbico de volumen. Inciso B, aumente la escala de este sistema hasta un recipiente que tenga un volumen 100 veces mayor que el original para el caso de igual tasas de transferencia de masa y halle las nuevas dimensiones del tanque y calcule nuevamente la potencia de la turbina ocupando el mismo líquido bajo las mismas propiedades físicas. Bien. Entonces, nuevamente tenemos un agitador de tipo turbina de 6 aspas planas, ¿okay? Donde ahora tenemos más datos. Tenemos la altura, diámetro del tanque, ancho del deflector, altura del agitador, diámetro del agitador y la velocidad cuya viscosidad el 0.02 pascal por segundo y una densidad de 909 kilogramos por metro cúbico. ¿Okay? Nos pide calcular la potencia del mismo agitador y la relación que hay entre la potencia y el volumen. Primeramente. Ahora, para el cálculo de potencia, nuevamente sabemos que la potencia es igual al número de potencia, diámetro del agitador, la velocidad y la viscosidad. Entonces, reemplazamos los datos que manejamos, bien, más al tema del diámetro del agitador, convirtiendo lo que es la velocidad de revoluciones por minuto a revoluciones por segundo. Bien. Y aún, de todas formas, tenemos que hallar el número de potencia. Ahora, por el número de potencia, para un agitador estándar, primero tenemos que ver qué tipo de agitador es. Aquí en esta tabla, en esta gráfica que es con la que el ingeniero le enseña, vamos a tener agitadores de turbina de disco, turbina de CD6, turbina de pala inclinada, impulsores, etc. Bien. Pero para cualquiera vamos a tener que trabajar o hallar directamente el Reynolds. Bien. Para el Reynolds sabemos que necesitamos el diámetro del agitador, la velocidad y las propiedades físicas. Entonces justamente reemplazamos esos datos y vamos a tener que el Reynolds es igual a 8584 adimensional. ¿Okay? Entonces ubicamos más o menos donde serán los 8534. Que más sería cercano acá. Bien. Ahora, aquí si se dan cuenta, cada línea va de 100 en 100 en esta zona o de 1000 en 1000 como va acá. Se supone que 3000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 y 10000. Entonces más o menos sería aquí el 8000. Bien. Hasta la altura de las turbinas de disco. Bien, que es la curva con la que estamos trabajando. Que es la línea cuya figura son círculos blancos. Bien. Entonces ubicamos donde sería esos 8000. Nos vamos a 90 grados hasta esa curva y luego nos vamos a 180 grados hasta el número de potencia. En este caso es 5. ¿Okay? Sabemos que este es 1, 2, 3, 4, 5. Ah, no, este es 6, 7, 8, 9, 10. Tendría que ser 6. No 5. Entonces, para este caso, o sea, lo único que me queda es reemplazar el número de potencia real y vamos a tener que la potencia del agitador es de 150 watts. Llevados a kilowatts serían 0.15.
Ahora es en cuanto a potencia. Para cálculo de la relación entre potencia y volumen, primero tengo que calcular si es el volumen del agitador. Por lo general, los agitadores se consideran figuras o cuerpos cilíndricos. Entonces, si yo quiero calcular su volumen, tengo que calcular un volumen cilíndrico. Entonces, yo sé que es pi por el radio al cuadrado por la altura. Ya sabemos que el radio simplemente es la mitad del diámetro. Entonces, el radio simplemente es el diámetro del tanque dividido entre 2, entonces elevado al cuadrado. Bien. Ah, si dado el caso, digamos, así como nos pasó en el primer parcial de que era una tubería cuadrada, si no fuera cilíndrico, entonces, ¿qué podría hacer? En ese caso le tendría que dar el ingeniero qué forma tiene su agitador. Pero Porque, sí puede dar, ¿no? sí, Ay, ya, gracias. porque incluso el ingeniero les muestra o les habrá mostrado en su clase que los agitadores son cuerpos cilíndricos. ¿Sí? O han visto agitadores de otra figura que no sea un cilindro. A ver, ¿Los agitadores siempre va a ser cilíndrico o hay otra forma que puedan tener aparte de eso? no, o sea, más bien, si ustedes ven agitadores de otra forma que no sea un cilindro, háganlo saber, porque de ahí no conozco en ningún otro lugar que los agitadores tengan una forma que no sea cilíndrica. Porque se supone que los agitadores, su función principal es homogenizar una mezcla. ¿Ok? Y la forma de cómo homogenizar una mezcla o la facilidad de poder homogenizarla es siempre y cuando el cuerpo sea cilíndrico para que suceda, incluso les habré explicado sobre el tema de la cinética claro, la cinética de del mezclado. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede dentro de un agitador a causa de los deflectores y cómo se envuelve el fluido dentro del mismo, ¿no? Porque uno de arriba o a simple vista ve que el fluido sigue la misma trayectoria del motor, pero sin embargo internamente no sucede lo mismo, ¿no? Ok. Por eso les decía que normalmente o casi siempre el cuerpo de un agitador es cilíndrico. Y si ustedes encuentran otro tipo de agitadores que no sean cilíndricos, háganlo saber. Bien, porque incluso el ingeniero les enseña como un cilindro. No hay otro. ¿Ok? Ya, gracias. Esa era la duda, con que no nos meta otra forma en el examen. Ujú. Oh, claro, claro. No hay problema. Bien. Entonces, ya con esto ya sabemos que el volumen es pi por el diámetro del tanque sobre 2 todo eso elevado al cuadrado por la altura del agitador. Y lo único que me queda es reemplazar esos datos que manejamos. Diámetro total del tanque y la altura, y vamos a tener que el volumen del agitador es del 0.17 metros cúbicos. Pues lo único que me queda es calcular esa relación de potencia y volumen y voy a tener que esa relación es el 0.84 kilowatts sobre metros cúbicos. Ahora, lo único que me queda es el aumento de escala. ¿Qué pasa cuando tiene 100 veces el volumen o 100 veces más que el volumen original cuando eh, la tasa para el caso de igual transferencia de masa? Bien, entonces, sabiendo que vamos a tener un volumen 2 100 veces más que el volumen 1, entonces agarro el volumen 1, que es el 0.17, lo multiplico entre 100, voy a tener que el volumen 2 sería 17.82 metros cúbicos. Ahora, para el tema del escalonamiento, cuando se desea igual cantidad de transferencia de masa, tenemos estas fórmulas de acá. Bien, para ello necesitamos un factor de escalonamiento que es representado por la letra R. Y para el cálculo del factor de escalonamiento, que por si acaso ese factor se mantiene constante, bien, o bien lo calculamos con relación de volumen, o bien con la relación del tanque, o al igual que
las velocidades del agitador. En este caso, para mí es más sencillo calcular ese factor de escalonamiento con el tema del volumen. Bien, como tengo volumen 1 y el volumen 2 a la que deseo escalonar posteriormente, puedo calcular ese factor de escalonamiento. En este caso, mi factor es del 4.64. ¿Sí? Ahora, como ya tengo ese factor y como les dije, ese factor es constante, voy a tener que ahora ya tengo el factor, puedo calcular el diámetro, el nuevo diámetro del tanque. Entonces, despejo lo que es el diámetro 2 y voy a tener el factor de escalonamiento por el diámetro 1 y voy a tener que el diámetro 2 es de 2.83 metros. ¿Bien? De diámetro. Lo mismo vamos a tener que hacerlo para las velocidades. Despejo lo que equivale N2, o sea, vamos a tener la velocidad del agitador 1 sobre el factor de escalonamiento elevado a las 2/3. Y vamos a tener que la velocidad 2 es de 98.82 revoluciones por minuto. Bien, pero cuando se trabaja con revoluciones por minuto, nunca vamos a escuchar el tema decimal. Nunca van a escuchar 98.8 revoluciones por minuto. O bien es 98 o bien es 99, de acuerdo a su redondeo. En este caso vamos a optar por redondearlo a 99 revoluciones por minuto. Ok. Bien, entonces como ya tenemos tanto diámetros de las revoluciones, el volumen 2, el diámetro total, vamos a ir encontrando eh, las otras variables para el tema del escalonamiento. Bien, nos hace falta lo que es la altura del agitador, el diámetro del agitador, el ancho del deflector, y con eso concluimos con la potencia del agitador. Bien. Para eso es que vamos a aplicar los factores de forma estándar para agitadores de diseño de tipo turbina. Eso se los da el ingeniero en clase. Nos sirve simplemente para el tema de escalonamiento. Son datos estándares, no necesariamente les dice que cada agitador tendría que tener esto. Simplemente se recomienda que tengan estos datos, pero luego se ajustan, o bueno, luego uno ajusta a las necesidades con las que uno diseña o al menos dimensiona su agitador. Bien. Entonces, primero vamos a encontrar o vamos a trabajar con el factor de forma 1, que básicamente es la relación entre el diámetro del agitador y el diámetro total del tanque, que me dice que es igual a 1/3. Bien, entonces yo ya sé que el diámetro del agitador es igual a 1/3 del diámetro del tanque. Pero como ya tengo el diámetro del tanque, voy a tener que el diámetro del agitador es igual al 0.94 metros. Bien, con eso ya tenemos el diámetro del agitador. Luego nos vamos al factor de forma 2, donde me dice que el diámetro, perdón, que el alto de la turbina sobre el diámetro del agitador es igual a 1/5. Entonces, si despejo lo que es el alto de turbina, me dice que es 1/5 parte del diámetro del agitador. Entonces, como tengo el diámetro del agitador, voy a tener que la altura de turbina es del 0.18 metros. Bien. Ahora, vámonos al factor de forma 5, donde me dice que la relación entre el ancho del deflector y el diámetro total del agitador es igual a 1/12 veces. 1/12. Entonces, despejo lo que es el ancho de turbina y voy a tener 1/12 veces el diámetro del tanque. Entonces despejo lo que es el diámetro del tanque, o reemplazo lo que es el diámetro del tanque y voy a tener que el ancho del deflector es del 0.23 metros. Bien. Ahora solo me falta el tema de la altura. Yo ya sé que el factor de forma 6 me dice que la altura del tanque sobre el diámetro total del tanque es igual a la unidad. Eso básicamente me dice que ambos datos tienen que ser iguales. Entonces, si ya tengo el diámetro del tanque, voy a tener que la altura del tanque es de 2.83 metros. Bien. Ahora con eso ya tengo calculado todas las dimensiones.
me hacían falta. Ahora, para el cálculo de la potencia, como ya tengo la velocidad, mantiene la propiedad física que es la densidad, bien, reemplazando lo que es el diámetro y convirtiendo nuevamente la velocidad de revoluciones por minuto a revoluciones por segundo. Nuevamente me falta calcular el número de potencia y para calcular el número de potencia tengo que irme a calcular el Reynolds. Entonces el Reynolds es igual al diámetro del agitador al cuadrado por la velocidad por la densidad dividido entre la viscosidad. Entonces, como tengo esos datos, los reemplazo dentro de la fórmula, obviamente manteniendo que la velocidad es de revoluciones por segundo. Voy a tener que el Reynolds es de 66.828 adimensional. Entonces, nuevamente, me voy a la fórmula y si se dan cuenta, esta tabla solamente va hasta los 10.000. Pero hasta cierto rango, hasta cierta parte de la tabla, se mantiene constante la línea. Va a seguir manteniendo una línea recta. Entonces podemos trabajar con los 10.000 porque sabemos que se mantiene constante. ¿Bien? Y con eso medir cuánto sería en sí su número de potencia. En este caso igual es 6. A ver. 1, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está bien. Entonces, para el número de potencia 6, reemplazando dentro de la fórmula, vamos a tener que la potencia del agitador es de 21.831 watts. Pero llevados a kilowatts serían de 21.83 watts. Bien. Y con eso ya tendríamos resuelto el ejercicio, ya sea para un agitador más pequeño como un agitador más grande. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo claro? Sí, Ya. Bien. Y finalmente tendríamos que ver el tema del tiempo de Mechel. ¿Ok? En este caso, en un tanque se instala un agitador de turbina de aspas planas que tienen 6 aspas. El diámetro del tanque mide 1.83 metros, el diámetro de la turbina de 0.61 metros, el diámetro del tanque es igual a la altura y el ancho de turbina es de 0.122 metros. El tanque tiene 4 deflectores, todos ellos con un ancho igual a 0.15 metros. La turbina opera a 90 revoluciones por minuto y el líquido del tanque tiene una viscosidad de 10 centipoise y una densidad de 929 kilogramos por metro cúbico. Calcule 6, inciso A, la potencia en HP. Inciso B, el tiempo de mezclado. Inciso C, el tiempo de mezclado para el mismo sistema de agitación, pero ahora con un tanque que tiene un volumen de 10 metros cúbicos. ¿Ok? En este caso,
Tenemos un agitador, bien, que tenemos altura, diámetro del tanque, diámetro del agitador, altura del agitador, ancho del deflector, y tenemos datos o de propiedades físicas, tanto como la viscosidad y la densidad. Nos pide calcular la potencia en HP. Y el tiempo de mezclado, para un volumen igual a 10 metros. Bien. Entonces, primero vamos a calcular la potencia del agitador. Dígase que la potencia del agitador es igual al número de potencia por el diámetro del agitador a la quinta sobre la velocidad al cubo por la densidad. Entonces, como ya tengo lo que es la velocidad, la densidad y el diámetro del agitador, ¿ok? Lo único que me falta encontrar es el número de potencia. Y para el número de potencia, nuevamente me voy a la figura 3.4-4 de procesos de transferencia de materia y operaciones unitarias de Jacob-Copley. Bien, en este caso, sabiendo si tengo que trabajar con la curva 1 o con la curva 2. En este caso, si agarro y calculo la relación entre el diámetro del agitador y la altura del agitador, voy a tener que esa relación es el de 5.04. En cambio, la relación entre el diámetro total del tanque y J es de 12.2. Como conclusión, esos datos se acercan más a la curva 1. Bien. Entonces, antes de irnos a la gráfica, tenemos que calcular el número de Reynolds. Bien, yo sé que el Reynolds es igual al diámetro del agitador elevado al cuadrado por la densidad, por la velocidad sobre la viscosidad. Entonces, reemplazo esos datos que manejamos del agitador y vamos a tener que el Reynolds es de 51.852, que eso es igual a 5.18 por 10 a la menos 4. Bien. Nuevamente me voy a donde es 5.18 por 10 a la menos 4 hasta la curva 1, me voy a 90 grados y luego me voy a 180 grados al lecturar el número de potencia, que en este caso es de 4.1. Bien. Entonces, como ya tengo calculado el número de potencia, que es de 4.1, resuelvo la fórmula de tener que la potencia es de 1085 watts. Que eso llevado a HP sería de 1.45 HP. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Hasta aquí? ¿Puedes explicar cómo se busca en la anterior tabla, por favor? En la gráfica, mejor dicho. A ver. Aquí. Podemos usar igual la tabla que Sí, nos muestra el ingeniero. Claro. Si coincide con el tipo de agitador con la que se trabaja. ¿Me entienden? En este caso, como les dije, les estoy mostrando cómo trabajar una con la otra. Pero hay datos que en la gráfica el ingeniero tienen, así que van a tener que recurrir a los Jacob-Copley y viceversa. Bien. Ese es el detalle. ¿Por qué ahí está entre el 2 y ese 4 que sale ahí? ¿Verdad? La línea está entre el 2 y un 4 o no, o ese 4 no cuenta. Este no lo estoy tomando en cuenta. Ni este. Simplemente es entre el 10.4 y 10.5. Bien. Pero de todas formas, si toma en cuenta, fíjate que aquí esto se mantiene recto, esto se mantiene recto y se mantiene recto. Así que, importa, si ustedes están en este punto, como más aquí, bien, el dato va a seguir siendo el mismo siempre y cuando ustedes sigan bien los pasos de trazar su línea a 180 grados. Bien. Igual acá, digamos, esta curva hasta va a tener va a tener una forma ascendente hasta que se puede decir que se estabilice y mantiene una línea recta hasta a 0 grados. Bien. Por ejemplo, ahí cómo se sabe que se tiene que subir, digamos, hasta 1. ¿Por qué no me quedo en 5 o en 4?
Pues ya les he explicado así desde el anterior ejercicio. A ver, no. Por eso es que hacemos esto de 1. ¿Dónde está la gráfica entera? Acá está. De las 5 curvas, la única que me interesa o bien es la 1 o bien es la 2. La curva 3 me dice que ellas pasan abiertas, bien, pero a 45 grados. Después tenemos propulsor de inclinación 2D y tenemos propulsor de inclinación igual al diámetro del tanque, sin deflectores. Bien, así que de esas 5 se reducen a 2 curvas. ¿Ok? Ahora, para escoger cuál de una con la otra es que hacemos ese cálculo de las relaciones que nos pide. Bien. Y vemos que la curva 1 se acerca más a esa relación. Pese a que la primera relación del diámetro del tanque y W es de 5, pero de 5.04 se acerca más a 5, ¿no? En cambio, la relación del diámetro del tanque y el ancho del deflector es igual a 12.2. Bien. Pero aquí, como les había explicado, el único que va a decidir simplemente es el diámetro del agitador sobre la altura del agitador. Bien, porque justamente el diámetro del tanque y el ancho del deflector en ambos casos es igual a 2. Pero en cambio, la otra relación no. Una me dice que esa relación tiene que ser o bien 5 o bien 8. En este caso, me salió 5.4. Ese es más cercano al 5, entonces por eso yo tomo la decisión de trabajar con la curva 1. ¿Ok? Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? A partir de 10 a la 4 ya prácticamente se mantiene constante en la gráfica, ¿no? Sí, es lo que les decía. Se mantiene constante, ¿no? Ustedes se agarran cualquier punto, les tiene que salir el mismo. ¿Bien? Quedó claro. Bien. Entonces vámonos a lo nuevo. Para calcular el tiempo de mezcla, bien, vamos a necesitar muchas más variables que la que se espera. Bien, yo sé que el tiempo de mezcla es igual al factor de mezcla por la altura elevado a la 1 medio, por el diámetro total del tanque elevado a la 3 medios, todo eso dividido entre la velocidad por el diámetro del agitador elevado al cuadrado. Todo ese producto elevado a la 2 tercios multiplicado por la gravedad elevado a la 1 sexto por el diámetro del agitador elevado a la 1 medio. Bien, si reemplazamos todos los datos que manejamos, que la ventaja es que manejamos todo, vamos a ver que sí o sí nos hace falta el factor de mezcla. Así que para calcular el factor de mezcla, me voy a la gráfica 3.4-5, bien, de proceso de transferencia de materia y operaciones unitarias de Jacob, donde tenemos esta gráfica para calcular el factor
el factor de mezcla. Bien, para líquidos miscibles usando una turbina en un tanque con deflectores. ¿Ok? Entonces, para calcular Reynolds, bueno, ya lo hemos aplicado donde sabemos que el diámetro de del agitador al cuadrado por la velocidad por por la densidad dividido entre la viscosidad, vamos a tener un Reynolds igual a 51.852 o 5.18 por 10 a la 4. Entonces nuevamente me voy a esa gráfica un poco más agrandada y ubico dónde sería ese 5.18 por 10 a la 4. Entonces, nuevamente me voy donde sería ese 5.8. Por lo general la línea un poco más larga indica 5, por si acaso. Entonces sería 5.8 más o menos sobre esa línea. Me voy a 90 grados hasta chocar con esta curva trazada. Y nuevamente me voy a lecturar cuánto sería mi factor de mezcla. En este caso mi factor de mezcla es de 4.9, casi igual a 5. Entonces, nuevamente reemplazo ese factor de mezcla en la fórmula y voy a tener que el tiempo de mezclado es de 21.18 segundos. ¿Ok? Eso para este caso. Cuando tengamos que escalonar, bien, en este caso nos pide calcular un factor de mezcla con un volumen igual a 10. Vamos a tener que calcular esto, donde el tiempo de mezclado de un tanque 2 va a ser igual al tiempo de mezclado de un tanque 1 multiplicado por la constante por el factor de escalonamiento, todo eso elevado a la 11 sobre 18avo. Bien, pero ya sé que el factor de escalonamiento es igual a la relación entre volúmenes. Bien, sé que el volumen 2 sobre el volumen 1, como lo que hemos visto anteriormente. Ahora, reemplazando los datos, veo que me hace falta sí calcular el volumen del tanque 1. Y para calcular el volumen del tanque 1 simplemente tengo que agarrar la fórmula de un cilindro. Bien. Ahora, como ya tengo tanto el diámetro total, que es de 1.83, el pengo, y lo reemplazo al igual que la altura, voy a tener que el volumen 1 sería de 4.81 metros cuadrados, pero metros al cubo. Entonces, como ya tengo el volumen 1, lo reemplazo dentro de la fórmula y voy a tener que el tiempo de mezclado para este ejercicio es de 33.11 segundos. Bien, eso es lo que tomaría mezclar un tanque cuyo volumen es igual a 10. ¿Dudas hasta aquí? Esa fórmula del tiempo de mezclado para cualquier tipo de agitadores sirve. En teoría sí, pero por lo general se trabaja con los de tipo turbina. Ah, ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Bien. Eso sería toda la parte de mezclado.
ver, vamos.